Tema 2, levantemos el estándar. Si alguno de ustedes quiere recomendar los temas que estamos tratando, bueno, puede también decirles que están en las redes sociales de la iglesia y estamos tratando de recorrer un poquito los temas para que salgan lo más pronto posible. Entonces esperamos que hoy mismo este tema, por la tarde, no sé a qué horas, ya esté en las redes sociales. Hoy mismo. Entonces, para que usted pueda recomendarles a la gente que escuche estos temas de la familia. Y el tema número 2 se llama Levantemos el estándar. Yo quiero que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo número 4. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 4. El profeta y líder llamado Samuel, se sabe de su historia a través de estos libros. Hay primer libro y segundo libro de Samuel. Y voy a leer el capítulo 4, pero voy a leer todo el capítulo 4 porque todo el capítulo 4 es una historia no completa, pero muy, muy completa, un relato muy interesante. Y voy a explicar algunas cosas mientras leemos, porque algunas de estas cosas necesitan algo de explicación por el contexto histórico que a veces desconocemos. Pero dice así, capítulo 4 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. O sea, los filisteos eran sus enemigos, era otra tribu, otro pueblo. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y trabándose el combate, Israel fue vencido. Noten, Israel, el pueblo de Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. No, si estaba la cosa media mal, ¿verdad? Perdieron ahí la batalla y murieron 4,000. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Dios delante de los filisteos? Era nada más a quien le echaron la culpa, ¿verdad? Siempre cuando algo sale mal, siempre hay un culpable. Aquí dice que Dios. ¿Por qué nos ha herido hoy Dios delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor, del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, a los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, y estaban allí con el arca del pacto de Dios. En un momentito voy a hablar más acerca del arca, de este baúl, ¿verdad? Que es un cajón. Ahorita voy a hablar de eso. Aconteció que cuando el arca del pacto, o sea, este mueble, se lo llevaron a la guerra, dice, llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de ustedes, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. Ay de nosotros, fue la primera. Dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, dice el verso 8. ¿Quién nos librará de las manos de esos dioses poderosos? Eso fue lo que dijeron los filisteos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos nos han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido con todo y el arca. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie.
y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Ahí murieron dos hermanos. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, o sea de la tribu de Benjamín, llegaron el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí, el sumo sacerdote, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando a causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas o las noticias a Elí. Elí era ya de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, y fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, o sea, era gordo. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, uno de los dos muertos, de los dos hijos muertos, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevivieron sus dolores de repente, o sea que se le vino el bebé. Y al tiempo que moría, le decía a los que estaban junto a ella, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Ya se estaba muriendo o se murió. Y llamó al niño Icabod, qué nombrecito, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué historia tan interesante. Guerra, mortandad, sangre, derrota, gritería y muerte. Llama la atención, ¿verdad?, todo lo que sucede allí. Muere el sumo sacerdote, mueren sus hijos, muere la nuera también, todos de una misma familia, y además primero los 4,000 hombres y luego otros 30,000 hombres del ejército. Quizás lo más importante de toda esta historia es la frase: traspasada es la gloria de Israel, y usa la palabra Icabod, que significa sin gloria. Icabod. Ahora, cuando esta mujer le pone ese nombre a su hijo y pronuncia la frase antes de morir, o la palabra Icabod, porque traspasada es la gloria de Israel, no hace referencia a la muerte de su esposo ni a la muerte de su suegro, sino hace una relación, ¿verdad?, de la gloria, porque fue tomada, fue secuestrada, fue robada el arca del pacto, y se quedaron sin la gloria de Dios. Fue ahí donde perdieron la dignidad y la honra, porque el arca del pacto cayó en manos de los enemigos. Ahora déjenme decirles de qué se trata el arca del pacto, porque uno puede leer que este cajonzote, ¿verdad?, pues de alguna manera debía haber tenido un gran valor para el pueblo. Seguramente que sí. Hace
muchos años, cuando yo era niño, mis papás, bueno, mi papá mandó a hacer un cáliz de esos de la copa, de ese cáliz que utilizan en la iglesia católica, que levantan la copa, ¿verdad? Con joyas y toda la cosa, un cáliz así con una tapita, ¿verdad? Y todo, y lo tenía en la casa para una capilla que él quería donar ese allá en Salinas. Y tenía un amigo que era joyero, don Ricardo, y que incluso él hizo una réplica para que se quedara aquí en la Federación de Fútbol en México, ¿verdad? De la Copa Jules Rimet del Mundial del 70. Y don Ricardo trabajaba muy bien cuando estaba bueno, porque cuando se emborrachaba, yo creo que con la misma Copa Jules Rimet, ¿verdad? Se ponía bien don Ricardo. Y era amigo de mi papá, muy amigos, yo lo veía todo el tiempo en las fiestas. Y él le hizo esa copa, ¿verdad? Y yo la agarraba y ahí estoy jugando con los amigos. Nomás, ¿cuánto costaría una cosa de esas? Pues mucho dinero, pero ahí está uno, ¿verdad? Con esas cosas que no saben ni el valor, y jugando ahí con mis amigos, y salud, ¿verdad? Con esa copa, pero pues uno de tonto no sabía nada de eso. Obviamente ya después se la llevaron allá donde le iban a hacer el donativo, pero tenía mucho valor y prefirieron llevárselo a la iglesia católica de la plaza principal de Salinas, porque en la capilla donde le había donado se la podían robar. Quién sabe, ¿verdad? Si todavía existirá esa cosa, pero bueno, pues a lo mejor sería bueno que la devolviera, ¿no? Una feriecilla, bueno, pero no, eso no es nuestro. Pero muchas personas le tienen un valor muy importante a ciertas cosas, ¿no? Son sagradas, son muy importantes. Yo no sé si tú tengas algo en tu vida, en tu casa, que tú consideres como un objeto muy sagrado. No sé si alguno de ustedes lo tiene. Yo, por ejemplo, tengo una carta que guardo y conservo desde hace muchos años, que es donde la esposa Patti se me declara. Mi esposa Patti me dice que no podía vivir sin mí, ¿verdad? Bueno, más o menos, sin esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo algunas cartas que ella me escribió cuando éramos novios, hace apenas antier, ¿verdad? Entonces, sí, porque ayer apenas nacieron nuestros hijos. Y entonces, la cuestión es que todos tenemos algo allí que guardamos, que es muy sagrado. El pueblo de Israel tenía un mueble o varios muebles en el tabernáculo, y el tabernáculo era precisamente el centro de la adoración y del sacerdocio y de toda la religión de los hebreos, de los israelitas. Y allí había algunos muebles que eran muy importantes. Estaba el candelero de oro, estaba también un altar del sacrificio, que era donde ponían a los animales y les prendían fuego y ahí los asaban, ¿verdad? Hay gente un día me pregunté, oiga, ¿y a qué olería cuando ponían los animales allí como una ofrenda quemada delante de Dios? A cuando el equipo de Agape Lomas vende carne asada allá afuera, a eso olía. Ya lo estoy extrañando, por cierto. Pero bueno, sí se viene para acá el olor, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, pero también tenían ellos una mesa, un candelero, y tenían un pequeño altar donde quemaban el incienso, porque tenía que oler a incienso. Pero en la parte de más adentro, conocida como el lugar santísimo, allí había solamente el arca del pacto, hagan de cuenta que era este cajón pero acostado, este púlpito pero acostado, ¿verdad? Que tenía una plancha en la parte de arriba, una cubierta de oro. Y habían puesto, ¿verdad?, como parte de las cubiertas, unas réplicas de unos ángeles querubines, dice aquí en la Biblia. Y que miraban hacia el centro de esa plancha, ¿verdad? Miraban hacia ahí. Y de cuando en cuando, en la parte del centro de esa plancha, ¿verdad? Todo era simbólico, todo había que ver toda una representación de algo más. Y ahí aparecía una luz que de cuando en cuando aparecía, y esa luz representaba la presencia de Dios. Pero básicamente esta arca, que este cofre, por decirlo de otra manera, representaba la presencia de Dios. Y para ellos la presencia de Dios era la gloria que ellos tenían. Todos tenemos
algo de qué gloriarnos, ¿no? Probablemente tengamos, no sé, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, un hijo aplicado, un hijo universitario. Todos tenemos algo de qué gloriarnos, ¿no? A mí me gustan mucho las historias de vida y hace unos 4 meses pudimos estar allí en Oaxaca y nos invitaron unos amigos a comer, amigos que conocemos desde hace más de 20 años. Y ella nos puso a contarnos su historia y hasta Pati se enojó y le dice: Rocío, nos hubieras contado esa historia, una historia de esas increíbles, increíbles de la vida, donde a su papá, ¿verdad? Creo que lo mataron y su mamá se volvió loca. Por 3 años la mamá se le botó la canica. Ella tenía 12 años, su hermana mayor de 14, y se hicieron cargos de 8 hermanos más chicos que ellos. La angustia de la niña de 12 años, de Rocío, ¿verdad? Cuando la mamá loca se lleva a una de las niñas y se pierde allá, porque vivían en un rancho en la sierra de Oaxaca. Y se pierde y no la encuentran por horas y horas, no sé cuánto tiempo pasaría. Se volvió loca. Y uno se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo salieron de todo eso, no? Pues porque un día, loca y toda la mujer, todo, ¿verdad? Encontró a Jesús y su vida fue cambiada. Rocío fue la directora de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda de todo el sureste mexicano. Solamente le rendía cuentas al secretario de Hacienda. Esta niña, ahora Rocío, señora grande, con toda una influencia, ¿verdad? Y trabajo, imagínate cuántos empleados no manejaría. Fue una niña en una población por allá, ¿verdad? Perdida, buscando a su mamá que estaba loca y su hermanita que era de brazos, que no la hallaban, ¿no? Qué cosa, qué terrible. Hay historias también que son sagradas, ¿no? Lo que quiero decir es que no solamente hay cosas que son sagradas, hay historias que se consideran la gloria de las personas, ¿no? Así es la vida. ¿Cuál es la gloria tuya? ¿Qué es lo que más te enorgullece? ¿Qué es lo que tú tienes o posees que tú puedas decir es lo más importante de tu vida? La gloria, la que tú presumes, de la que tú hablas. Quizás es una historia, un acontecimiento, quizás es tu familia, tu papá, tus hermanos, tus hijos, ¿verdad? No lo sé, siempre hay algo, ¿no? En la historia. Yo conté del compadre de mi papá, que se llamaba don Ricardo, ¿verdad? Que pues hacía estas cosas, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Que pudiera ser la gloria de una persona. Algo que te enorgullece, no que te avergüenza, porque lo que nos avergüenza se queda oculto, pero lo que nos enorgullece lo andamos diciendo a todo el mundo, o sea, que todo México se entere, decimos, ¿no? Entonces, esa es la gloria de las personas, ¿no? Y luego hay personas que hacen historias, hay episodios en su vida que lo hacen de manera intencional para que después aquello se convierta en su gloria. Y bueno, yo veo cómo hay personas que son protagonistas, ¿verdad? Y hacen cosas bien extrañas. A veces si las puedo impedir, le digo, no lo hagas. Por ejemplo, una vez una persona me dijo: pastor, quiero pedirle a mi novia que se case conmigo, pero ella no lo sabe y quiero hacerlo públicamente desde el púlpito y entregarle el anillo. Y le dije: no, lo vas a hacer. ¿Pero por qué? ¿Verdad? O sea, ¿qué tal si te dice desde allá, que ni te conoce, cuate? Y él así, tú con el anillo ahí, ¿verdad? No, lo voy a impedir, ¿verdad? O sea, no, ¿por qué? Porque tú no sabes cómo va a reaccionar. Pero seguramente él, si yo le hubiera permitido y terminaría así, él le iba a contar, ¿verdad?, a todos sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y la posteridad hasta el infinito y más allá, de que él pidió a su esposa desde el púlpito y ella se vino de rodillas llorando hasta el frente, ¿verdad? ¿Cómo no?
Y dije, no, hazte otra historia, ¿verdad? Bueno, a lo mejor la historia que yo voy a contar va a ser, hubo uno que quiso hacer esto y la mujer salió de rodillas, pero para el lado contrario. Para el pueblo de Israel, el arca del pacto era de suma importancia. Y cuando se roban el arca, se dice que la gloria fue traspasada. Se quedaron sin la gloria de ellos, lo que más les enorgullecía, el objeto de mayor valor que ellos tenían. Pero el problema aquí va más allá y más profundamente, que solamente se habían llevado el cajón ese, que se lo llevaron para otro lugar. El problema es que ellos tenían los símbolos, pero no tenían la presencia de Dios. Tú puedes tener la cruz más grande y no tener al crucificado en tu corazón. Un primo de allá, de donde son mis papás, le pidió una crucecita a su papá, que era el presidente municipal en aquel tiempo, de plata, que vendían en la feria de Salinas para colgársela aquí. Y el papá no quiso. Mi tío no quiso. Y entonces él fue a la casa y sacó un crucifijo como de este tamaño. O sea, y él era un joven, un adolescente, ¿no? Así. Y se lo colgó aquí al frente. Y andaba ahí en Salinas, en la feria, y en todos lados con el crucifijo así hasta acá, así grandote, y así el crucifijo. Y aquí así, ahí andaba con el crucifijo, ¿verdad? Por todas. Y como él era el hijo del presidente municipal, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Que era conocido, ¿no? Mi primo. Y entonces andaba ahí, hombre, nosotros nos botaneamos al Pepe, ¿verdad? Decía, pero ¿cómo se le ocurre eso, verdad? Y era bien tremendo el Pepe, ¿verdad? Y un día llegó a un puesto ahí, ¿verdad? Y le pidió una fruta a un niño que estaba ahí. Y entonces le dijo el niño, pues sí, pero son 10 pesos. No, la quiero gratis. Y no quiso. Entonces el primo sacó un cuchillo y se lo enterró aquí en esta parte de aquí, ¿verdad? Le hizo así, ¡fum!, que se lo entierra aquí el cuchillo. No, si era tremendo, ¿verdad? El primo. No sé si traía el crucifijo en ese momento. Hay personas que tienen símbolos, pero no tienen a Dios. El pueblo tenía sacerdotes de Dios, pero vivían sin Dios. Los líderes del pueblo, en lugar de servir a Dios, deshonraban a Dios. Porque Ofni y Finés, los hijos del sumo sacerdote, que la historia aparece en los capítulos anteriores, eran unos perversos que habían pervertido la religión, y como ellos eran los jefes, porque su papá era el sumo sacerdote de la religión, ellos eran unos perversos. Y habían provocado que el pueblo que ofrecía los sacrificios a Dios despreciaba los mismos sacrificios. La gente ya no tenía temor de Dios y hablaban y blasfemaban de Dios. Había sido tan terrible todo este tipo de cosas que eran hombres y mujeres, tanto los de la familia del sumo sacerdote como también del pueblo, que consideraban la fornicación como una práctica aceptable. ¿Cómo? Sí. En el tabernáculo, en el centro de la religión y todo esto, que era como una tienda gigantesca donde estaba el arca, estaba rodeado por una especie de empalizado con unas cortinas que cubrían el atrio, que era un patio muy grande. Y en la parte de afuera habían puesto unas mujeres, unas tiendas para dedicarse a la prostitución. Eso era terrible. O sea, tú te puedes imaginar que afuera del tabernáculo de adoración a Dios se practicara la prostitución.
Y la gente era aceptable, era aceptado. Consideraban la fornicación como una práctica aceptable. En el caso de Elí, el sumo sacerdote, era un padre que complacía a sus hijos en todo. Y cuando sus hijos perversos que iban y se acostaban también con esas mujeres, yo creo que hasta las regenteaban, él no se los impedía. No se los impedía. Les decía: oigo de su mala fama, hijos, nada más. Pero no se los impedía. No ejercían la autoridad en sus hogares. Los padres tenían miedo de estorbarle a sus hijos cuando iban camino a su propia destrucción. Y los hijos no respetaban ni a sus padres ni a Dios. Eran hijos que la palabra de sus padres no tenía ningún valor. Cuando el padre les rogaba: hijitos míos, por favor, oigo de su mal proceder, pero no se los impedía. Estos se burlaban del papá y se burlaban de Dios. Era un pueblo cuyas familias habían relegado al olvido los principios de la palabra de Dios y Dios mismo. Con razón, la gloria de Dios los había abandonado. Y todavía le echan la culpa a Dios. Dios nos ha abandonado. No es cierto. La familia potosina, la familia mexicana, las familias de la tierra deben poseer una gloria, algo que la familia considera de gran importancia. Aunque yo sé que en las familias tienen diferentes perspectivas de lo que consideran que es importante para cada uno de ellos. Porque a lo mejor para uno lo más importante, la gloria de su hogar, es sus aparatos electrónicos. Jamás hablan de su papá o de su mamá como hablan de sus juegos y de sus aparatos o de su computadora. Si le preguntan: oye, ¿tú vives solo? Porque siempre hablan nomás de tu computadora. No, sí tengo familia, tengo hermanos y hermanas y tíos, y aquí también vive el abuelo y la abuelita y otro también, ¿verdad? Y el esposo de mi hermana también, que no es su esposo, también vive aquí con nosotros, ¿verdad? Debe tener una casa grande. Sí, somos una familia muy acomodada, ¿sí? Sí, somos tantos que nos tienen acomodados en los closets, bien acomodados ahí, ¿verdad? Todos ahí bien acomodaditos, nadie se puede, si alguien se voltea tiene que pedir permiso a todos para que todos se volteen al mismo tiempo, estamos muy apretados. La cosa es que hay personas que no saben, que piensan que viven solos porque no se sabe de su familia, porque no hay nada de qué gloriarse en su familia. Porque la gloria que tienen pueden ser los aparatos, otros los carros, otros la casa, o quizás uno de los dos sea la hija o el hijo, no sé. Es su dinero, su trabajo. Hay personas que presumen tanto de su trabajo hasta el día que los corren. A lo mejor trabaja en la Coca-Cola y le anda haciendo el antidoping a sus propios hijos, porque tienen que tomar de la Coca-Cola, y el día que le corren de la Coca-Cola, prohíben la Coca-Cola en su casa a partir de allí. Pero bueno, es su gloria, es la gloria que tienen. A lo mejor su gloria es un equipo de fútbol, que pueden gastar un montón de dinero en comprarse ropas de su equipo favorito, pero no son capaces de dar una ofrenda para misiones, por ejemplo. Bueno, pero dicen: pero yo compro del rebaño sagrado. Ah, bueno, entonces debe ser algo de Dios, el rebaño sagrado. Dice un hermano: no es cierto, el América es el equipo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que levantaremos alas como las águilas. Te digo, no te digo. ¿Cómo son buenos para inventar cosas, verdad?
La gloria de la familia está siendo traspasada. Porque en primer lugar aceptamos lo inaceptable. Aceptamos que los hijos gobiernen a los padres. Y los padres lo permiten que sus hijos los gobiernen. Eso es inaceptable, pero lo aceptamos. Aceptamos que el gobierno y las escuelas dicten la moral de nuestros hijos y de nuestra familia en lugar de los padres. Alguno va a decir, ¿cuál moral? Fíjate bien. Andas cazando una escuela para tus hijos. Y vas a una, vas a otra y vas a otra. Y en todas te van a decir, formamos ciudadanos con valores. Y los mexicanos pagan para que les enseñen los valores a sus hijos. Los maestros de la escuela misma. No estoy diciendo que la escuela no enseñe. El problema es que es inaceptable que los padres permitan que los valores que nosotros los padres debemos enseñar en casa sean enseñados en la escuela. Y muchas veces no tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. No tiene nada que ver, nada que ver. Y aceptamos, está bien, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. Aceptamos que se altere el papel de los padres de ser guías espirituales de su familia. ¿Cómo se altera el papel de los padres de ser guías? Cuando en lugar de tomar el lugar de guía espiritual, de ser ejemplo, de enseñar la palabra, y no estoy hablando de tener un culto en la casa, estoy hablando de vivir la palabra de Dios, de modelar la presencia de Jesús y de decir, seguiremos a Cristo en esta casa, pase lo que pase. Ese es el papel de los padres, ser guías espirituales de su familia, pero aceptamos que no lo sean. Aceptamos como buena alimentación todo lo que se mira en la televisión y en las computadoras. Por eso la gloria se aparta de la familia. En segundo lugar, lo natural ha sido sustituido por lo antinatural. Permitimos que la fornicación sea común y les decimos a los niños, a las hijas, pero cuídate, mija. Y le sacan, ¿verdad? Un paquetito de un preservativo. He sabido de mamás que les andan enseñando eso a sus hijas adolescentes, cómo usar un preservativo. No podemos permitir eso. Ni siquiera saben usarlo. ¿Usted cree que saben tener responsabilidad sobre la sexualidad? Y si salen embarazadas, ¿usted cree que van a tener responsabilidad para sus hijos? Lo he dicho otras veces. Las niñas de 12, 13, 14 años pueden tener hijos, pero no saben criar niños. No lo saben. Hemos permitido que la fornicación sea común. No vigilamos a nuestros hijos. Tenemos que impedir que nuestros hijos cometan fornicaciones. Pero ¿cómo? Pues, para empezar, ¿para qué los dejas todo el día en la casa con su novia? Y solos. Hemos permitido que el matrimonio sea menospreciado cuando la gente no se casa, solo se junta. No toman responsabilidad de su relación matrimonial. Sustituyen lo que es natural por lo antinatural. No, hombre, si no nos va bien, nos separamos. Déjame decirte una cosa bien importante. No debemos permitir que nuestros hijos menosprecien el matrimonio porque nosotros no lo menospreciamos los padres. Hemos permitido que el divorcio y la separación
sea una salida a los problemas. No, hombre, sepárate. No, ¿sabes qué? Mejor me voy. No, 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 no. Tienes problemas, debes enfrentarlos. Debes enfrentar los problemas en el hogar, en tu familia, en tu matrimonio. El divorcio no es la voluntad de Dios. El divorcio existe. El divorcio va a existir siempre. Y todos tenemos familia y familiares que están separados. Todo mundo lo tenemos. En la iglesia también tenemos muchas personas que son separados, divorciados, se han vuelto a casar, van por su tercera vuelta, no entienden, pero bueno, ahí están. Y déjame decirte, entonces ustedes aquí también lo permiten. No, 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 no. Estoy hablando de las cosas personales. Nosotros, el que se divorcia, el que abandona, el que se separa, ve al divorcio y la separación como la salida a sus problemas en lugar de enfrentarlos. Vemos como natural la formación de matrimonios de personas del mismo sexo. Ese es lo natural que ha sido sustituido por lo antinatural. La gloria de la familia está siendo traspasada porque nosotros hemos dejado a Dios. Lo he dicho y lo voy a decir toda la serie. Dios no nos dejó. Tampoco dejó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel perdió la batalla porque el pueblo de Israel dejó a Dios. Nosotros necesitamos volver a Dios y dejar de quejarnos de Dios. Es la única persona que te va a ayudar. La única persona que te va a ayudar. Para tu familia, para reconstruir tu familia. Necesitamos arrepentirnos cuando no hemos tomado la palabra de Dios con seriedad en el hogar. Y necesitamos arrepentirnos del mal camino y comenzar otra vez. Y así, y solo así, levantaremos el estándar del matrimonio y de la familia. Y entonces la gloria de la familia volverá a estar presente. Entonces ahí la gloria será tener a Dios entre nosotros en nuestros hogares. Levantemos el estándar por la familia, de la familia. ¿Cómo? Primero, si no sabías y si no lo sabes y si nadie te lo ha dicho, hoy lo vas a saber. Debes tener pasión por Dios. Pasión por Dios, sí, pasión por Dios y pasión por su palabra. Porque si tú tienes más pasión por el dinero que por Dios, vas a destruir tu familia. Si tú tienes más pasión por tu trabajo, por tu profesión, por tus aparatos, que por tu familia, vas a destruir a tu familia. Si tú tienes más pasión por las fiestas y la diversión y el placer, vas a destruir tu familia. Debes tener pasión por Dios y pasión por la palabra de Dios. Solamente así formaremos familias indestructibles. Necesitamos atraer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestros hogares. Pero no es poniendo música a todo volumen en la casa, por cierto. No, porque podemos caer, fíjate bien, podemos caer en lo que dije, que podemos tener símbolos, pero no la presencia de Dios. ¿A poco podemos tener música cristiana sin Dios? Sí. Es que yo pongo la música cristiana para que se vayan las malas vibras. Las malas vibras las traes tú. ¿Cuáles malas vibras? O sea, ¿qué es eso? O es la presencia de Dios o no es la presencia de Dios y punto. No, es que yo en la casa hacemos oración siempre por los alimentos, ¿verdad? Porque ese es lo más sagrado. ¿Qué? ¿La oración o los alimentos? Porque hay personas
Fíjate, ¿cuánto tardas en orar por los alimentos? Y esa es toda la comunión que tienes con Dios, ¿eh? Y ni oras por entre una comida y otra, nomás. Y si traes mucha prisa ya ni oran. Te tardas 20 segundos. Si comes 3 veces al día, son 60 segundos. Y te echas 3 horas para comer. Entonces sí, la comida es la sagrada, no la oración. Y si no hay comida, arde Roma, problemas. Pasión por Dios, ¿qué significa? Que en la casa se viva lo que dice la palabra de Dios, que sea Dios la persona más importante. No tenemos que estar todo el tiempo hablando y hablando de Dios y repitiendo textos bíblicos. ¿Cómo nos veríamos, verdad? La señora en la casa, a la hora de llamar a los hijos a la comida: hijos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venid a la mesa. Y ahí vienen los hijos a comer, ¿verdad? Y haces una oración con textos bíblicos y: Señor, si comieres cosa mortífera, nada nos hará daño, durante la oración, ¿verdad? Y imagínate todo lo que se va repitiendo, ¿no? Y ya cuando vas a salir de la casa, ¿verdad? Sacas un salmo, ¿verdad? Para despedirte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes una pasión por su palabra, es porque tienes pasión por el autor de la palabra. Caminar en rectitud. Solo tendremos familias indestructibles si manejamos nuestras relaciones y todo lo que hacemos con rectitud, y consideramos la pureza sexual como una de las metas y privilegios de la vida presente. La pureza sexual. La pureza sexual es una meta, pero es un privilegio también. Esposo, esposa, tu gloria debería ser caminar en pureza sexual. Porque si no lo haces, lo que hagas en contrario a la pureza será tu vergüenza, y que nadie lo sepa. Respetar la santidad del hogar de tus padres, y ese es para los hijos. Para los hijos también casados que viven fuera de la casa de sus papás también aplica, ¿eh? Pero tú que vives en la casa de tus papás, tú debes respetar la casa de tus padres. Debes respetarla. Nunca formarán jóvenes y solteros, solteras, solteritos o solterones que tengan deseos de formar una familia, y algunos una nueva familia. Nunca formarán una familia indestructible si cuando son solteros, antes de casarse, no respetan el hogar de sus padres. No lo respetas, nunca vas a tener tú una familia indestructible, a menos que obviamente Jesús cambie las cosas, pero jamás la vas a tener. Porque el hijo mal portado en su propia casa será el padre más adelante mal portado en su propia casa. Porque si tuvo relaciones sexuales con su novia o su novio en la cama de sus padres, ¿respetará cuando se case el hecho conyugal con su esposo o su esposa? Porque no tiene valores, porque no sabe lo que realmente es respetar la santidad. Este respeto surge de tu corazón, de tus decisiones. No hagas de tu casa un lugar de conflicto y de guerra. No introduzcas cosas que destruyen tu cuerpo a tu casa, ni a tu cuerpo tampoco, obviamente.
Y hablo de cosas ocultas también. Engaños, mentiras que están introducidos en el seno de la familia. Por eso la gloria de Dios se va. Por eso no hay gloria en las familias. Por eso las familias se están destruyendo. Porque no hay respeto, no hay honra, no hay honor en casa. Necesitamos la gloria de Dios. Necesitamos levantar el estándar de la casa y de la familia. Pero cada uno somos los responsables. Quizás alguno dirá, pues es la casa de mis papás. Pues vives como dueño. Necesitas respetarla y respetar a tu familia. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y tengas y vivas muchos años. Pero dice la Biblia, para que te vaya bien sobre la tierra. Cuando uno habla de que te vaya bien sobre la tierra, no es únicamente la parte de la prosperidad, también implica todo lo que hacemos en tu trabajo, en tu economía, en tu familia propia, en la escuela, en tantas cosas que tenemos que hacer, hasta en la iglesia. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre en tu casa. Y entonces tú vas a tener de qué gloriarte, porque te va a ir bien y esa va a ser tu gloria. Que tú puedas decir, bueno, pero me fue bien, me porté bien, hice bien las cosas. Así es, esa es la idea. Levanta el estándar de la familia. Quiero orar y quiero que, así como están sentados, oremos. Siempre les decimos a las personas que cierren sus ojos para orar.